Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo. Les mandamos un abrazo fraternal a toda la iglesia. Estamos comenzando estos servicios en línea porque tenemos la necesidad de seguir predicando la santa palabra de Dios. Es por eso que ahora, hermanos, traemos un mensaje para poder reflexionar, para poder pensar en el tiempo que estamos viviendo. Y es necesario, hermanos, escuchar la palabra de Dios. Es necesario, hoy más que nunca, escuchar a Dios. Quiero invitarles a que leamos en la Escritura, hermanos, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del verso 4 al 10. Y nos vamos a basar en este texto para meditar en la palabra de esta tarde. Dice así la santa palabra: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no deben decir mal de las potestades superiores. Vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Señor quien nos dirija en su palabra. Bendito Dios del cielo, te damos la honra y te damos la gloria, Señor, en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo, Señor. Tu nombre sea glorificado, Padre. Sin ti no somos nada, Señor. Dependemos de ti, vivimos en la palma de tu mano, Señor. El mundo depende de ti, Señor. Y es por eso que en esta tarde queremos escuchar tu palabra. Queremos saber tu voluntad, oh Dios. Y te pedimos que tú nos dirijas, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tu Santo Espíritu transforme nuestras vidas para vivir de acuerdo a tu voluntad, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El título, hermanos, de este mensaje es Los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Y quisiera comenzar con una pregunta relevante, hermanos, al tiempo actual, a este momento que la humanidad está viviendo de emergencia por esta pandemia global que ha llegado, hermanos, y que ha afectado desde el país más lejano del mundo, del lado del este hasta el más lejano del oeste. La pregunta ¿es esto un juicio de Dios para la generación actual? ¿Estamos viviendo en este momento un juicio de Dios?
No confundamos. Mi pregunta no es de acuerdo al juicio final, pero sabemos que Dios ha hecho juicios hacia el hombre, hacia naciones, hacia pueblos y hacia todo el mundo. Y tenemos que pensar, hermanos, que lo que significa un juicio de Dios. De acuerdo a los ejemplos que el apóstol Pedro menciona en este texto que leímos, podemos ver, hermanos, que el tiempo en que vivió Noé fue un tiempo muy difícil. Fue una época, hermanos, de mucha violencia, de una generación muy mala que ofendían a Dios y ofendían a la humanidad entera. Pero Dios, hermanos, llegó a un límite y siempre ha marcado límites. Pero es por eso que podemos responder a todos aquellos que preguntan: pero si Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite tanta muerte, tanto sufrimiento? ¿Por qué permite algo así? Precisamente porque es un Dios justo. Y Dios en su justicia, hermanos, no puede solapar el pecado. No puede dejar pasar desapercibida tanta maldad. Y eso es lo que pasó con Noé. Pero dentro de su justicia también, Él da un tiempo para que el pueblo se arrepienta. Él da tiempo suficiente, con mucha paciencia, para que reflexionemos, para que esa gente que anda ofendiendo a Dios, viviendo vida criminal, vida de pecado, reflexione. Dios es tan bueno y tan amoroso que le da oportunidad a todo el mundo. Y es por eso que le dijo a Noé: Noé, avísales, diles que mi paciencia ha llegado a un límite y es necesario que lo sepan, porque como juez justo, Él avisa. Y Noé, como un hombre obediente, dio el mensaje de Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que cuando Él daba el mensaje, la gente se burlaba. La gente no creía que vendría un juicio de Dios. ¿Se parecerá ese tiempo a nuestro tiempo? Hoy en día, hermanos, mencionamos cualquier palabra de Dios y lo primero que la gente hace es reírse, es tomarnos y tildarnos de tontos, de retrasados, de religiosos, de fanáticos. Pero lo último que hacen es creer. El corazón del ser humano es endurecido por el pecado. Y Satanás ha puesto cadenas para tener a los corazones en prisiones. También, hermanos, Pedro nos pone un segundo ejemplo y nos habla sobre aquel justo Lot, un hombre que vivió en medio de una generación terrible, terrible. Sodoma y Gomorra eran pueblos, hermanos, que practicaban los peores pecados sexuales, practicaban aberraciones. Tanto que cuando llegaron los ángeles de Dios para avisar a Lot y a su familia que escapase, porque venía un juicio terrible sobre esas ciudades. Cuando los hombres de esa ciudad vieron a los ángeles de Dios, creían que eran humanos normales. Lo primero que pensaron era meterse con ellos sexualmente.
El pecado, hermanos, no cesó, no tuvo un límite. Y vuelvo a preguntar, ¿se parece esa generación a nuestra generación? Hermanos, tristemente, nuestra generación ha superado a esas generaciones en pecado, en maldad, en violencia, en pecados sexuales. Hermanos, es triste ver que los cárteles de la droga sean los gobernantes de nuestros pueblos, que los países completos sean gobernados por narcotraficantes, que ellos atemorizan a la gente a base de descuartizar cuerpos. La gente se ha acostumbrado a ver la sangre, se ha acostumbrado a escuchar noticias malas. Y en cuanto a los pecados, hermanos, de depravación sexual, podemos hacer una lista interminable. La pornografía, hermanos, ha llegado a la mano de los niños inocentes. Cualquier niño inocente tiene acceso a las peores aberraciones. No obstante, el ser humano hace explotación, usa a otros humanos para lucrar sin importar el sufrimiento de criaturas, hermanos. En esos países asiáticos, el mismo México, en Sudamérica, hacen explotación sexual de niños. Se llena de turistas que van a comprar prácticas abominables con niños. La sangre de los más vulnerables clama por justicia. Millones de bebés son asesinados en el vientre de su propia madre. Millones y millones de bebés que no llegan a tener un abrazo, una caricia de sus padres. En vez de eso reciben un cuchillo. ¿En qué generación vivimos, hermanos? Es triste, es lamentable, y todavía preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa, y todavía preguntamos por qué Dios manda estas cosas. Es la consecuencia, es la cosecha de nuestros propios pecados. Dios es un Dios justo. Dice la palabra de Dios en Génesis 19, 24 y 25, referente a Sodoma y Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Todo fue quemado con fuego, porque el fuego purifica. Se parece mucho a lo que estamos viviendo. Queremos purificarnos, queremos limpiarnos las manos, queremos bañarnos, queremos estar exentos de bacterias, pero no nos damos cuenta que estamos revolcados en el pecado, y de eso no nos queremos alejar. En el pecado queremos seguir y no nos damos cuenta que esta enfermedad es el reflejo del pecado en el que vivimos, y que lo que Dios quiere es sanarnos, es limpiarnos, es desinfectarnos de pecado, es apartarnos, así como nos tiene apartados ahora en nuestra casa, encerrados. Eso simboliza santidad, y es lo que Dios quiere, que cuando pase esta plaga pensemos en apartarnos del pecado, en una vida santa, agradable para Dios. Todo esto, hermanos, no es casualidad. Todo esto es un plan de Dios para bien y no para mal, porque Él hizo juicio sobre la tierra y sobre todo aquel que no se arrepintió, pero siempre guardó
al justo que escuchó su palabra. Y el que es justo no es porque sea perfecto, es porque escuchó la palabra de Dios y la obedeció en su corazón. Aceptó humillarse a Dios. ¿Qué podemos traer a nuestra vida como aplicación, hermanos? Después de ver estos ejemplos, y podríamos hablar de más, cuando Dios iba a enjuiciar a la ciudad de Nínive, la iba a destruir y mandó a Jonás y le dijo: diles que los voy a destruir por causa de su pecado. Y Jonás predicó, pero esa ciudadanía, esa generación se arrepintió, se vistió de cilicio y se puso a orar y se humilló a Dios y pidió clemencia. Eso es lo que necesitamos hacer hoy. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Que nosotros, primeramente en la casa de Dios, pongamos el ejemplo. Que dejemos, hermanos, de ser malos ejemplos. Que vengamos a los pies del Señor, nos purifiquemos en la sangre de Jesús y pidamos por nuestra familia, pidamos por nuestra iglesia, pidamos por nuestra comunidad, por nuestro país. El Señor escucha al justo. Es necesario, hermanos, que doblemos las rodillas, hoy más que nunca. Hoy no podemos decir que estamos ocupados, que no hay tiempo. Hoy es el tiempo exacto para venir a Dios. No hagamos más planes, porque hicimos planes y Dios es el que decide lo que pasará. Tenemos que buscar la voluntad de Dios, su presencia, y arroparnos a Él, venir bajo su abrigo. Hermanos, el mundo también necesita escuchar el mensaje de su palabra. Y hoy todos tenemos que ser el atalaya que dé el grito de peligro, de que esto no va a terminar aquí, de que cosas peores vendrán, de que estas cosas son solamente avisos para que reflexionemos y para que el mundo lo sepa, que hay un Dios que controla el mundo y que Él decide de acuerdo a su amor y a su misericordia y nos da la oportunidad. La sangre de Jesús es nuestra puerta, hermanos. El diablo quiere cerrar las puertas de las iglesias, pero no puede cerrar la puerta entre usted y Dios, porque la puerta es Cristo. Y Cristo venció al diablo y tiene autoridad sobre todo imperio. Y Cristo está de nuestro lado. Tomemos la palabra del Señor en serio. Tomemos su mensaje en serio y reflexionemos. Y comencemos hoy en una vida santa y agradable a Dios. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Continuaremos con estos mensajes. El pastor el domingo, mi hermano Rodrigo el miércoles. Dios les bendiga a todos.